La Mataviejitas, la terrible historia que conmovió a México. Prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar es tan aterradora que podría robarte el sueño esta noche. La historia de la Mataviejitas, una de las asesinas seriales más infames de México, nos muestra cómo la maldad puede esconderse detrás de una fachada aparentemente inofensiva. Así que toma un respiro, porque esto va a ponerse oscuro. A principios de los años 2000, la Ciudad de México fue sacudida por una serie de crímenes espeluznantes. Al principio, las autoridades no entendían lo que estaba sucediendo. Eran solo rumores, historias de ancianas que aparecían muertas en sus propios hogares, estranguladas, con señales de violencia extrema. Parecía imposible que alguien pudiera cometer estos crímenes con tal brutalidad, especialmente contra mujeres mayores, quienes, muchas veces, eran vulnerables y vivían solas. Pero estos no eran simples robos ni ataques al azar. Había algo oscuro y retorcido detrás de cada muerte. Las autoridades se enfrentaban a un rompecabezas casi imposible de resolver. Durante años la Ciudad de México vivió con un pánico constante. Las noticias de ancianas asesinadas comenzaron a acumularse y la prensa empezó a especular sobre la identidad de un posible asesino en serie. Al principio, la policía pensaba que el responsable debía ser un hombre y se hablaba de un psicópata que acechaba a sus víctimas, pero pronto se darían cuenta de que la verdad era mucho más impactante. El perfil de la Mataviejitas, una asesina inesperada. La Mataviejitas era en realidad Juana Barraza, una mujer que escondía un pasado desgarrador y lleno de abusos. Barraza, una luchadora de lucha libre, conocida como la Dama del Silencio, parecía ser una mujer común, pero dentro de ella había una sed de venganza, un odio que iba más allá de lo imaginable. Su odio hacia las ancianas tenía una raíz profunda. Su madre la había maltratado y explotado desde una edad muy temprana. Juana nunca perdonó esa crueldad, y al parecer, esos traumas del pasado se transformaron en una monstruosa necesidad de descargar su furia. La Mataviejitas no actuaba impulsivamente, al contrario, sus asesinatos estaban cuidadosamente planeados. Ella ganaba la confianza de sus víctimas, se hacía pasar por trabajadora social o alguien dispuesto a ayudar. Las ancianas, confiadas y solas, la dejaban entrar en sus casas, sin saber que estaban abriendo la puerta a su propio verdugo. Un método implacable y una crueldad inhumana. Cada asesinato tenía un patrón. Juana Barraza sometía a sus víctimas con una fuerza descomunal, las estrangulaba sin piedad y después dejaba los cuerpos en posiciones que solo intensificaban el horror. En ocasiones, usaba objetos de la casa para terminar con la vida de sus víctimas. Un cinturón, una cuerda, hasta un estetoscopio. Los informes de las escenas de los crímenes revelaban detalles escalofriantes. Los cuerpos de las ancianas mostraban signos de una brutalidad indescriptible, como si cada asesinato fuera un acto de venganza personal. Pero lo que hacía esta historia aún más perturbadora era la calma con la que Barraza cometía estos crímenes. Después de cada asesinato, se retiraba con serenidad, sin dejar rastro aparente. Su estrategia era tan fría y calculadora que durante años logró evadir a las autoridades. Fue como si la Mataviejitas tuviera un plan meticuloso para sembrar el terror en la Ciudad de México sin ser descubierta. Una búsqueda desesperada y una sociedad paralizada. La presión sobre la policía era enorme. La prensa y la opinión pública exigían respuestas, pero los errores y las pistas falsas solo aumentaban la frustración. Durante años, las autoridades realizaron cientos de detenciones en vano. Se capturó a personas inocentes, y cada detención fallida solo hacía que la verdadera asesina
se sintiera más segura y confiada. Finalmente, en enero de 2006, la suerte de la Mataviejitas cambió. Juana Barraza fue atrapada en el acto, en el momento exacto en que salía de la casa de una de sus víctimas, la anciana Ana María de los Reyes Alfaro. Esta vez, la evidencia fue contundente. Las autoridades pudieron relacionarla con al menos 11 asesinatos, aunque se cree que el número real podría ser mucho mayor. Las autoridades especulan que la cifra podría superar las 40 víctimas, pero muchas de estas muertes quedarán en el misterio, sin justicia para las ancianas que perdieron la vida a manos de esta asesina despiadada. El juicio y una sentencia sin precedentes. El juicio de Juana Barraza fue uno de los más seguidos en la historia criminal de México. Las pruebas en su contra eran abrumadoras: huellas dactilares, testimonios y el testimonio de la propia asesina, quien nunca mostró remordimiento alguno. Durante el juicio, Barraza escuchó las declaraciones y observó las pruebas con una calma perturbadora, como si no tuviera una pizca de humanidad, una lección aterradora para la sociedad. La historia de la Mataviejitas es una de las más oscuras en la historia criminal de México y, tal vez, de todo el mundo. No solo porque muestra los horrores que puede causar el trauma y la venganza, sino porque nos obliga a reflexionar sobre los monstruos que se esconden detrás de rostros comunes y corrientes. Juana Barraza, con su apariencia de mujer común, logró infiltrarse en la vida de muchas personas vulnerables y acabar con sus vidas sin remordimientos. ¿Podemos realmente conocer a las personas que están a nuestro alrededor? ¿Es posible que detrás de una apariencia común, detrás de una sonrisa amistosa, se oculte alguien con la capacidad de cometer crímenes tan espantosos? Esta historia nos recuerda que el mal no siempre tiene un rostro reconocible. En el caso de Juana Barraza, el odio y el dolor se transformaron en una cadena de crímenes atroces que sacudieron a todo un país. La Mataviejitas quedará para siempre como uno de los capítulos más perturbadores en la historia de México.